Bueno, pues esto es lo que se ha dicho hoy desde Unidas Podemos y desde el PSOE. Saludamos a nuestro invitado de hoy, a Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Complutense, cofundador de Podemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenido una vez más al programa. Voy a empezar con una previsión. Me voy a acostumbrar. Bueno, aquí cada uno, mientras se sienta como en casa y se explique como en casa, estupendo. Lo primero, una previsión para la semana que viene. ¿Qué va a pasar con la investidura? Es una muy buena pregunta. Si pudiéramos apelar a razonamientos lógicos, nos permitirían hacer causalidades. Pero creo que estamos en manos de una persona que está en un momento de máxima soberbia, que es Pedro Sánchez, acompañado de una enorme insensatez y cuya única brújula parece que la brinda una suerte de Rasputín de la mercadotecnia, ¿no? Que es Iván Redondo, que es el que le está dictando de alguna manera los pasos, tratándolo como una marca. Es decir, que ahora mismo Pedro Sánchez no es ni presidente del gobierno, ni secretario general del Partido Socialista, ni posible responsable de un gobierno de coalición que pudiera cambiar el rumbo de la Unión Europea, sino que es una marca, se le trata como tal y, por tanto, estamos en estos órdagos que están cansando a todo el mundo sensato. Es decir, creo que España está cansada de este juego, ya digo, que solamente nos falta leer el hígado de un ganso que vuela al atardecer, ¿no? Porque es que las únicas pruebas que hay, ya digo, son mentiras. Acabo de escuchar a Adriana Lastra diciendo, hombre, es decir, que las cesiones que ha planteado Unidas Podemos, vamos al Parlamento y si no se saca la mayoría, yo te doy mis votos. Yo te firmo que tú tienes la línea para definir las grandes políticas de Estado. Yo te firmo ante notario donde sea menester que la política en Cataluña la vas a hacer tú y yo voy a ser leal. Hombre, decir que no hay que ceder, yo te diría que desde mi perspectiva las cesiones de Pablo Iglesias a mí, como militante y cofundador de Podemos, me parecen excesivas. Es decir, que en aras de ese gobierno de coalición de izquierda se está cediendo quizá en exceso a una persona, ya digo, que por su soberbia y por su insensatez da igual, ¿no? Porque está dispuesto a, bueno, pues a ir a unas elecciones. Bueno, le dirán desde el PSOE y dicen que también se ha cedido mucho desde el PSOE, que se ha ido modificando y que la última propuesta de la que tenemos constancia es que se aceptaba un gobierno de coalición con miembros de Unidas Podemos. Quizás no, ellos decían de primera línea, pero sí de perfiles más técnicos. Claro, aquí es que cuando se entra en estas palabras es difícil porque cada uno por perfil técnico entenderá lo que quiera. Yo creo que Sánchez... O sea, eso se entendería como una cesión, del salir del gobierno monocolor del lunes a ese gobierno de coalición el jueves por la noche. Ya, pero sería regresar a lo que habían planteado inicialmente, porque en las primeras discusiones se asumía que se iba a un gobierno de coalición. Y si vamos a antes de las elecciones, Sánchez iba a un gobierno de coalición. En la última entrevista que da el viernes antes de las elecciones en el diario El País, él dice: no tengo ningún tipo de problema en un gobierno con Podemos, ¿no? Entonces, es al revés, ¿no? Él asume un gobierno de coalición y después dice que no, después dice que sí. Lo hemos visto, por ejemplo, el viernes dice la ministra Celaá que le parece muy bien la consulta que se ha hecho a Podemos. La consulta que ha hecho Podemos a sus bases. El sábado, Borrell dice: me parece muy bien que consulte a sus bases. Y el lunes, de repente, seguramente, con alguna admonición de Rasputín, ¿no? Sánchez sale con esos aspavientos diciendo que se ha roto toda discusión porque ha habido una consulta. Yo creo que Sánchez está improvisando excusas. Improvisó la excusa de que no había una mayoría parlamentaria cuando se le dijo: vamos, y si no sale te damos luego nuestro apoyo. Ya ese argumento cedió. Dijo: no, es que es Cataluña. Se le dijo: en Cataluña te firmamos que va a haber lealtad absoluta con la línea que marque el partido mayoritario. Tampoco vale. decir, está sumando excusas. Y luego, claro, la última no es muy de recibo. Es decir, nadie entiende que a tu socio le digas: te iba a decir yo con quién voy a gobernar y con quién no. Es decir, Pablo Iglesias ha puesto ejemplos, ¿no? Nadie entendería que Ada Colau le hubiera dicho a Collboni: proponme nombres, pero tú no entras. O que Chimo Puig le hubiera dicho lo mismo, ¿no? A su equipo: no, tú, Mónica Oltra, no entras tú. Es decir, yo conozco un poco el caso alemán porque estuve viviendo allí una temporada larga con la tesis doctoral y cuando ha habido allí acuerdos, a nadie se le ponen vetos. Si va a pactar la CDU con el SPD, pactan y cada uno propone los nombres. El presidente es quien tiene la potestad de elegir los nombres que forman parte de su gobierno, en este caso. Claro, pero cuando no hay mayoría absoluta y tienes que pactar con otro gobierno, parece de sentido común
que la lista sea respetada. Es decir, en nuestro sistema parlamentario en España, tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas como en el gobierno central, el candidato a alcalde, el candidato a presidente de la comunidad o el candidato a presidente de gobierno es el primero de la lista. Por tanto, no parece muy de sentido común que en un gobierno de coalición nadie vete el orden que un partido se ha dado a sí mismo y que los electores han votado. Es decir, que 4 millones de personas votan esa lista de Podemos y ahora viene Sánchez y dice, no, esa lista no me gusta, te voy a cambiar yo a ti el orden. Aquí ha habido una cuestión sensato. Que se ha ido diciendo, digo porque como hemos trabajado también de una forma un poco peculiar, con esas famosas fuentes que llegan a los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Sí, terrible que los mensajes se lancen por los medios de comunicación en vez de sentarse a discutir. Ahora iba por ahí, pero... Pablo Iglesias ha tenido constantemente desde el principio la voluntad de ser vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez. No, y fíjate que... Pregunto, porque de eso hemos escuchado un poco de todo. Fíjate que creo que, no sé si la única cosa radicalmente honesta que dijo Sánchez el otro día, porque claro, en la entrevista de la SER le dice, buenos días, la insensatez de Pablo Iglesias, es decir, que es que era una cosa que venía como preparadita, ¿no? Para no perder ni un minuto de los ataques a Pablo Iglesias. En cambio dijo una cosa que se le debió escapar a Pedro Sánchez del guión y dijo, a mí Pablo Iglesias nunca me ha pedido ser vicepresidente. Bueno, pues hemos escuchado a Adriana Lastra no decir la verdad, diciendo, es que han pedido vicepresidente, ha pedido ser vicepresidente. Bueno, pues el presidente del gobierno ha dicho que eso era mentira. Entonces ya no hace falta que te lo diga yo, no hace falta que lo diga nadie más. El presidente del gobierno ha dicho, nunca Pablo Iglesias me ha pedido ser vicepresidente. En cambio sí que hemos leído en los medios que Pedro Sánchez le ofreció la vicepresidencia a Rivera. Y ahí entonces, cuando el pacto era con Ciudadanos, con el de con Rivera no, con ese al que llamó de extrema derecha durante la campaña electoral, cuando ofreció gobernar con Rivera y le ofreció la vicepresidencia, según hemos leído, ahí no le dijo, no, preséntanos cuadros técnicos. Es decir, lo que está planteándose Marc, que es un poco lo que nos enfada, está claro, es que los 4 millones... es que aquí hay una clara discrepancia sobre cómo tiene que ser ese gobierno, ¿no? O sea, una clara discrepancia, cómo tiene que ser entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. ¿Por qué no se empieza la negociación? Digo, si hay tanta voluntad por las dos partes de hacer un gobierno, por donde es más fácil entenderse, posiblemente en el contenido, en el pacto, en el programa, y después digo yo que las cosas en una negociación lo más difícil siempre se deja para el final, donde ya se han tejido una serie de complicidades y que seguramente será más fácil, porque... Igual que decimos que Sánchez ha vetado, también desde Unidas Podemos que se ha mantenido esa posición constantemente, claro, al menos a la hora de intentar negociar. No ha habido mucha voluntad de echarse para atrás en eso. Se ha estado intentando negociar durante muchos meses y la sensación que tiene Unidas Podemos es que el PSOE ha mentido. Hay una cosa que viniendo para acá en el taxi me preocupaba y es la sensación de que ha regresado el PSOE de siempre. El PSOE que nos llevó a las calles cuando el 15M, un PSOE que no cumple su palabra, un PSOE que reforma la Constitución porque lo manda Europa, un PSOE que hace esto, ¿no? Pacta con los liberales, pacta con Hungría, pacta con Polonia, ¿no? Para nombrar a esta presidenta de la Comisión, con un discurso, que está muy bien el discurso, pero con unas prácticas que se agarren los pensionistas de España, que se agarren, porque lo que va a venir desde Europa son más recortes. Entonces, claro, este Partido Socialista que en Europa pacta buenos discursos, pero políticas públicas que frenan las ventajas de las mayorías, durante todos estos meses nos ha mentido, porque ha regresado, ya digo, ese antiguo PSOE. ¿Dónde está la actualización por ley de las pensiones? ¿Dónde está la reforma que prometió durante la campaña la derogación de la reforma laboral del Partido Popular? Por cierto, la ministra del PP ahora trabajando para la patronal. ¿Dónde está el voto rogado? ¿Dónde está...? Pero digo que tampoco han tenido tiempo de acercar posiciones, porque como se han quedado enrocados en yo quiero un gobierno de cooperación y yo quiero un gobierno de coalición, no ha habido manera de... Es verdad que les mandaron el programa electoral. Bueno, pero esto es previo. Es decir, durante todos estos meses, nosotros le damos a Pedro Sánchez, le regalamos la moción de censura a cambio de nada. A cambio de nada. Que creo que es que hay veces que nos olvidamos de las cosas. Se le gestiona la moción de censura para salir del gobierno de Rajoy, que era una de las promesas con el electorado de Unidas Podemos, y se le garantiza Pedro Sánchez, que estaba en el barro, se le saca del barro y se le hace presidente del gobierno a cambio de nada. En 2016, recordáis, en aquel famoso programa con Jordi Évole,
Pedro Sánchez dice, me equivoqué, tenía que haber pactado con Podemos, me equivoqué llamándoles populistas, el grupo Prisa me presionó junto con César Alierta de Telefónica. Todas esas cosas ya se ha olvidado. Y tiene ahora mismo la desfachatez de decir, es Pablo Iglesias está como en 2016, pero si tú fuiste el que te desdijiste de ti mismo, ¿no?, respecto de lo que había ocurrido en 2016. Bueno, te digo, durante todos estos meses se habían pactado unos presupuestos. Lo único que ha cumplido Sánchez, lo único, y porque se le amenazó con levantarse Podemos de la mesa, fue en los 900 euros, que después es con lo que ha hecho la campaña electoral, con los 900 euros. Anda, que no costó el resto de medidas es que no se aprobaron los presupuestos porque no se aprobaron ya. Anda, que no le costó a Podemos arrancarle a Sánchez los 900 euros. Pero, ¿qué ocurre con la LOMCE? Que era uno de los acuerdos. ¿Qué ocurre con la ley Mordaza? Que era otro de los acuerdos. ¿Qué ocurre con la eutanasia? ¿Qué ocurre con las devoluciones en caliente? ¿Qué ocurre con el voto rogado? ¿Qué ocurre con la derogación de los acuerdos con la Santa Sede? Son todas promesas, lo de Billy el Niño y lo de el Valle de los Caídos, bueno, digamos que forma parte de la torpeza, ¿no? Pero todo lo demás no ha cumplido nada. Entonces tú me dices, no, pactar, pero si es que ya hemos pactado y no ha cumplido. Entonces, la única garantía... legislatura que mucho margen para hacer todo esto no hubo, porque desde el momento en que se acuerda ese gran bloque de medidas, que no era un presupuesto, sino pero que es que ha sido un programa de con gobierno, todo, Marc. pasaron 2 meses. Marc, hasta es que ha sido con esta casa. Con esta casa se llegaron a acuerdos. Y el día que se iba a votar, qué curioso, 2 diputados del Partido Socialista equivocan su voto. Es decir, que es que no se ha cumplido en nada, ni el concurso de Radio Televisión Española, no se ha cumplido nada. Entonces, claro, que tú me digas... Toda esa desconfianza lo que lleva es a que la única manera de intentar pactar de nuevo sea con un gobierno de coalición. Es que en Extremadura se le dio la investidura a Vara y pactó los presupuestos con el Partido Popular. Entonces dices, es que el Partido Socialista, pues si puede, pues te la juega, y por tanto creo que es muy legítimo para poder cumplir a los 4 millones de votos de Unidas Podemos, que se va a hacer valer el contrato electoral con el cual se presentó Unidas Podemos a las elecciones. Hay que estar en el gobierno para poder garantizarlo, y por eso esta exigencia. Pero eso se lo han permitido. Sánchez ya ha dicho que sí, que esté en el gobierno. No, pero si en el momento en que se le está planteando, vamos a sentarnos, dice, no, pero esperad, vamos a ver gobiernos técnicos, es decir, hay una cosa que tenéis que daros cuenta, ¿no? Si yo miro mi familia, ¿no?, o gente votante de Unidas Podemos, ¿no?, gente que ha depositado su ilusión en esta formación política y que de repente ve que el presidente del gobierno dice, vosotros no, vosotros regaladme los 4 millones de votos, regaladme los 42 diputados, pero vosotros vais a gobernar cosas técnicas, cosas que yo os diga, ¿no?, cosas como que no sean muy relevantes. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que los votos de la gente nuestra valen menos que los votos del PSOE? Y aún más, gente que en algún momento votó al PSOE y que ahora ha votado a Unidas Podemos, tiene que pensar que cuando votaba al PSOE su voto era más reconocible, su voto era más respetable que ahora que ha votado a Unidas Podemos. ¿Qué mensaje estamos dando a la democracia? ¿Que aquí solamente puede gobernar quien dice la patronal o quien dicen los bancos? No es serio. Y por eso mi enfado con Pedro Sánchez, porque está debilitando a nuestra democracia. Y buena parte de lo que hemos ganado durante todos estos últimos años, porque la emergencia de Unidas Podemos ha cambiado, y creo que para bien, la política en este país, creo que Sánchez está anegándolo, está tirándolo por el... ¿Usted cree que si ahora hay una nueva llamada, como ha dicho que hará Pedro Sánchez a lo largo de la semana, llamada, reunión, no sé cómo será, a Pablo Iglesias, hay, no sé, algún margen? O no, porque llamar a nada es lo que dice Mota. Es que Mota es el que puede explicar lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Porque si no, a ver, si ninguna de las dos partes presenta una oferta nueva o ha movido un poco el tablero, parece que estamos abocados a una investidura fallida, y no sé ya si hay que dar por hecho una segunda selección. Yo creo, Marc, que hay una sensación generalizada de que no hay muchos argumentos para exigirle a Unidas Podemos que su participación en el gobierno no coincida con la lista que ha sido elegida en el Parlamento. No hay, yo no he escuchado ni un solo argumento, y si aquí en la mesa alguien lo tiene, que me lo cuente, pero un argumento que diga, no, Pablo Iglesias no puede entrar en el gobierno y que me lo pongan encima de la mesa, a ver si lo entiendo, ¿no? Porque si el argumento es que es más listo que Pedro Sánchez, es que está más preparado que Pedro Sánchez, es que tiene más estudios que Pedro Sánchez, es que tiene más presencia mediática que Pedro Sánchez, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es que el presidente de nuestro gobierno no está lo suficientemente cualificado? Pues que me lo digan, ¿no? Que me lo digan, y entonces evaluamos qué está ocurriendo. Pero en tanto en cuanto no haya ningún argumento que explique por qué hay que vetar a nadie, el planteamiento que a Pablo Iglesias no se le ha vetado, ¿no? Según nos dice. Bueno, pues entonces, si no se le ha vetado,
que se siente el Partido Socialista y Unidas Podemos a negociar las políticas públicas que va a poner en marcha el próximo gobierno, sin vetos. Porque si no hay argumentos para los vetos, pues entonces vamos a discutir de las políticas. Porque es lo que estamos reclamando todos. Una última pregunta antes de que pregunten nuestros compañeros de mesa. ¿Qué pasaría con Unidas Podemos si tuviera que afrontar ahora una nueva cita electoral? Visto lo visto, es decir, y que obviamente habría quien les querría culpar de la situación a la que se había llegado. Fíjate que yo creo que Unidas Podemos ha hecho lo correcto, que es, ante una decisión importante, preguntar a sus bases. Está aguantando, ¿eh? Está aguantando, pero es que la investidura es el martes, y si no pregunta a la base, ya no les pregunta nunca, y entonces incumpliría sus propios estatutos. Yo creo que no ha dicho la verdad el presidente del gobierno, y me duele tener que decirlo. No ha dicho la verdad Pedro Sánchez, no ha dicho la verdad Adriana Lastra, cuando dice, no, es que es un ultimátum. Oye, es que en los estatutos de Unidas Podemos, en los estatutos está que este tipo de decisiones se consultan a las bases, ¿no? Y por tanto, habría que consultarlas. A mí me gustaría que en esta nueva democracia que estamos intentando construir, Pedro Sánchez preguntara a las bases del Partido Socialista si quieren un gobierno de coalición con Unidas Podemos o quieren nuevas elecciones. Porque estoy convencido, nos lo ha dicho el CIS y nos lo han dicho otras encuestas, que la mayoría quiere un gobierno de coalición. Entonces sería bueno que solventáramos esto, y yo creo que sería un puente de plata para el acuerdo que el Partido Socialista se atreviera a preguntar a sus bases. Yo confío en que haya sensatez, confío en que la soberbia que está demostrando Sánchez se disipe, confío en que haya un poquito de política y que no sea Iván Redondo, al que respeto, ¿no? Pero le respeto también porque le conozco. Y sé que te vende igual la marca Albiol, que te vende igual la marca Monágaus, que te vende igual la marca Pedro Sánchez. Entonces, eres un experto en mercadotecnia que te coloca marcas, pero es que estamos hablando de política. Es que de este gobierno pueden salir unos presupuestos diferentes que puedan ayudar a millones de personas en España y después por contagio al conjunto de Europa. Y por tanto yo pediría al Partido Socialista que recapacite, que recuerde él con Rivera no. Y te diría una última cosa, Unidas Marc. Podemos no tiene que recapacitar de nada. No le pediría Pues nada. ahora, si queréis, me lo explicáis, pero es que nadie... Pero es que Digo, porque si hay que volver a comenzar, que ya Marc, se intentó... pero es que si el argumento habrá que salir un poco todo el Marc, mundo del Marc, escenario. pero si el argumento es recapacita Podemos y renuncia a tus 4 millones de votos, renuncia a tu lista, renuncia a tu exigencia de que no te pongan vetos. Es que se está planteando a Unidas Podemos que renuncie a elementos básicos del funcionamiento democrático. O sea, me estáis diciendo, como punto de partida, dejaos humillar. Pues mirad, no nos vamos a dejar humillar. No nos vamos a dejar humillar. O sea, que hay 4 millones de personas que han votado que está cansada de las humillaciones y que en nombre de la dignidad le va a decir a Sánchez, Sánchez, no solamente eres un desagradecido, porque estabas en el barro y te pusimos como presidente del gobierno y gracias a eso ganaste después las elecciones con un discurso de izquierdas. Y te hiciste con la Secretaría General con un discurso prácticamente calcado del discurso de Podemos. Y ahora resulta que cuando tienes que convertir eso en políticas públicas dices no. Y cuidado, Marc, una cosa que también es muy insultante. En todas las últimas 2 veces que ha convocado Sánchez a Unidas Podemos, ha convocado antes al PP y a Ciudadanos. Lo cual es un poco insultante. O sea, que te llama a ti solamente después de que Ciudadanos y el PP te han dicho que no. En una ocasión fue la primera, ¿no? En el Congreso fue en la primera ronda en el Congreso fue Pablo Iglesias el primero en ir. Pero en las otras reuniones posteriores siempre es el llamamiento al PP y a Ciudadanos. Y uno se pregunta, claro, es que cuando Sánchez dice, eres mi socio preferente, está haciendo trampa. Eres mi socio preferente, pero también tú eres socio y tú dices, oye, si soy tu socio y tú tienes 123 votos y yo 42 y somos 165, que somos más que los 147 de la derecha que amenaza la posibilidad de un gobierno de transformación, no me digas que soy tu socio preferente planteando que es que también puedes negociar con otros. Soy tu socio de gobierno y respétame como tal. No puede ser que estés constantemente diciendo que vas a pactar conmigo. ¿Qué? Si después vas a pactar
con el PP, con Ciudadanos. Si nosotros estamos diciendo, hay que derogar la ley Mordaza, hay que actualizar las pensiones al IPC y terminar con el principio de sostenibilidad, hay que terminar con el voto rogado, hay que revisar los acuerdos con la Santa Sede, hay que legalizar la eutanasia para que no sigamos viendo escenas terribles, ¿no? Claro, pero ¿cómo va a pactar eso con nosotros si al mismo tiempo quiere pactar con el PP y con Ciudadanos? Sánchez, ¿qué pasa? ¿Que lo quiere todo? Y desde su soberbia no se da cuenta de que no lo puede tener todo porque tiene 123 votos. Pues ojalá recapacite, porque como se le haga recapacitar las elecciones, creo que le va a ir mal a él y a toda la izquierda. Vamos ya con Jesús.